tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición central de TVU Noticias. Recuerden que desde ayer estamos nuevamente, después de un tiempo de para importante, producto de la pandemia, con TVU Noticias como parte de la programación de Canal TVU. A continuación, un adelanto de lo que le contaremos en esta edición. Autoridades se reunieron en el gobierno regional con motivo de la violencia que ha afectado en los últimos días con muchos atentados a la región de la Araucanía y también a la provincia de Arauco. En la oportunidad, personeros de gobierno criticaron la labor del Ministerio Público. Y parece increíble lo siguiente, pero a 11 años del 27F, del terremoto y el tsunami, todavía hay familias que en Talcahuano esperan por una solución habitacional o una ayuda para mejorar la condición de sus viviendas. Y justamente vamos a empezar con aquello, lo del último titular que revisábamos. 11 años han pasado desde que el terremoto y el tsunami golpeó en particular a la comuna Puerto, a la comuna de Talcahuano. La reconstrucción formó parte activa de las estrategias del gobierno. Sin embargo, a la fecha todavía existen familias que no han recibido una solución para mejorar las condiciones de sus viviendas. La nota en profundidad con la historia de una familia afectada por esta situación la cuenta Natalie Villalobos. Probablemente estas imágenes sean imposibles de olvidar. 27 de febrero del 2010 y la tierra y el mar arrasaban con todo a su paso. No solo arrastró casas o autos, sino que también arrasó con vidas y sueños. Una ciudad-puerto devastada, casas inundadas y una región completa, mirando las consecuencias con ojos de incertidumbre y temor. La naturaleza hacía de las suyas mientras una región completa trataba de levantarse ante este desastre. Recorridos de autoridades, trabajos de vecinos para volver entre comillas a la normalidad, estrategias gubernamentales para ir en ayuda de los damnificados y quizás, lo más importante, un programa de reconstrucción. Sin embargo, a 11 años de este desastre aún existen familias con viviendas dañadas por el terremoto y posterior tsunami. Viviendas que en su momento no formaron parte del catastro, pero que sí se convirtieron en los rezagados del 27F. Yo la primera vez que vine a ver mi casa después del terremoto quedé en shock. No quería hablar con nadie porque era todo desastroso. O sea, todo lo que yo tenía no estaba. Se fue y una casa sucia, con tierra, con lodo, no, es terrible. Y a la altura más o menos de ahí, 3/4 de mi pared, todo sucio, todo malo, todo malo. Después del terremoto, yo un año viví fuera de esta casa. Obviamente por el temor, en ese momento vivía solamente con mis 3 hijos. Pero después de ese año decidí volver y retomar mi vida, pero con la casa como había quedado, absolutamente como había quedado. Sabía que alrededor de acá ya estaban construyendo casa porque post terremoto hubo ayuda en eso, pero como yo no estaba, quedé fuera. Doris representa a una de las 13 familias que vive en Santa Clara y que aún espera por alguna solución. Ha vivido gran parte de su vida en este sector. Su casa, la misma que resultó dañada, es parte de su historia, la que hoy con evidentes fisuras, filtraciones y en mal estado guarda no solo las secuelas del 27F, sino que también la esperanza de la tan anhelada reconstrucción. Hasta el día de hoy hay muchas familias que esperan la solución desde parte del Estado, en este caso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de la reposición de su vivienda. Pero hay dificultades producto de que hay aún terrenos que no están regularizados, otros que no tienen los permisos de inhabitabilidad producto de la falta de regularización de su vivienda. Pero creo que ya es una materia que debiera estar superada y debiera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tomar una decisión. Simplemente recurrir con los recursos que se tienen para poder reponer la vivienda, para evitar que estas familias sigan padeciendo las secuelas del terremoto.
Responsabilidad que para el diputado recae directamente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si bien hubo inconvenientes en los documentos, regularizaciones o permisos, parece insólito que a 11 años aún no puedan contar con una respuesta concreta. Desde 2011 y hasta 2019, Doris ha solicitado no solo un certificado, sino que esta carpeta completa que da cuenta no solo de la inhabitabilidad de su vivienda, sino que también estos subsidios que le permiten la reconstrucción de su hogar. La pregunta es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que están esperando para construirme? Porque no pueden decir que me faltan documentos porque se los he hecho llegar todos. Entonces, está todo como para que construyan, no sé qué lo está dando ellos. La verdad es que no sé. Y no dan respuesta tampoco. Piden cosas y desaparecen. De respuestas, nada. 11 años de espera que agudizan cada vez más el problema. La llegada apresurada del invierno ya trae consecuencias, incluso en la salud de Doris, que acompañada de su hijo ha debido improvisar soluciones para que el frío sea más llevadero. Solicitamos al Servio nos entregara los antecedentes del caso y esta fue la respuesta. Se lo asignamos a una entidad patrocinante para que formulara adecuadamente el proyecto y lo presentara al servicio para comenzar pronto su ejecución. Esperamos que en los próximos días, de acuerdo a la información que tenemos con la entidad patrocinante, va a presentar el proyecto definitivo y con eso vamos a poder comenzar las obras que ameritan y obviamente darle solución a la señora Doris y su familia. Documentos estancados o respuestas tardías ante una emergencia que no solo provocó la pérdida de 525 vidas humanas y la desaparición de otras 52, sino que también grandes daños en infraestructura. De hecho, según la misma página del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se estima que las pérdidas representaron el 18% del PIB. Un programa de reconstrucción que logró generar y cuantificar más de 350.000 construcciones y fuentes laborales, pero 3 familias que aún forman parte de los rezagados del 27F, esperando por una vivienda digna. Bueno, y a pocos días de la elección más importante de los últimos 30 años en nuestro país, hay una serie de recomendaciones para que el proceso se realice de manera completamente segura. El llamado de la autoridad fue para que las personas y también quienes resulten electos respeten las medidas sanitarias en el marco de la pandemia. Esperamos que esta sea una votación importante, que las personas acudan. Las condiciones sanitarias del mes de abril nada tiene que ver con las condiciones que tenemos hoy en día. Afortunadamente el panorama epidemiológico es muy distinto, al menos en nuestra región. Hace un mes los casos activos superaban los 6.000 y hoy son 2.859, prácticamente la mitad. Y si lo comparamos con el plebiscito de octubre, hay un factor diferenciador importante. Estamos hablando ya del doble de personas que ya tienen segundas dosis de vacuna. También hubo un proceso para que los vocales de mesa pudieran también tener su proceso de inmunización. Y la vacunación de los vocales, si bien es cierto, no alcanzó lo que se había proyectado, de igual forma es relevante. Hasta el 7 de mayo al menos el 50% ya tenía sus 2 dosis. Imposible llegar al 100% a pocos días de la elección. En la denominada ruta del voto seguro de la Seremi de Salud hay un llamado importante a los candidatos que podrían salir victoriosos. Lo más probable van a celebrar y eso es lo que nosotros vamos a fiscalizar. Aquí las autoridades que ganen, lo más probable que son futuros alcaldes, futuros concejales, constituyentes, gobernador o gobernadora, ¿cierto? Y la idea es que las personas puedan dar el ejemplo. Será la primera gran prueba de los candidatos electos. La ciudadanía también tiene mucho que decir, como por ejemplo, se recomienda tomarse la temperatura antes de salir de casa y si marca igual o superior a 37.8 grados, evitar ir a sufragar. Podría quizá tener COVID. La seguridad estará a cargo de Carabineros y la Armada. Se han implementado también todas las medidas necesarias desde el punto de vista sanitario para dar la tranquilidad a las personas, para que puedan ir a votar y de esa manera eso sea lo que realmente legitime mucho más las autoridades que vamos a elegir. Prepárese para la elección más importante de los últimos 30 años que por primera vez se desarrollará en 2 días. Planifique su viaje, utilice el alcohol gel, distanciamiento social, uso de la mascarilla es fundamental y lleve una adicional por si acaso. Y no olvide su lápiz y su cédula de identidad. Si se cuida, nos cuidamos todos. Recomendación final, revise su voto antes de ir a sufragar.
Eso le podría ahorrar preciosos momentos en la urna secreta, porque está claro que esta será una de las elecciones con más votos que hayamos tenido. Gobernador regional, alcaldes, concejales y constituyentes. Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones y ponga atención con lo siguiente, porque en la Intendencia esta mañana hubo una importante reunión entre autoridades, producto de los últimos hechos de violencia en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía. Estuvo Pablo Urquizar, la máxima autoridad, delegado de la zona macrosur nacional, pero también estuvo el delegado local, Roberto Coloma, quien criticó duramente el trabajo del Ministerio Público en el marco de las investigaciones producto de este conflicto que se vive en el sur de nuestro país. Esto fue parte de lo que señaló Roberto Coloma. Los otros órganos del Estado que tienen incidencia directa en la solución del problema actúen en consecuencia. Y me refiero específicamente al Ministerio Público y a los tribunales de justicia. Es impresentable, a mi juicio, que el Ministerio Público no priorice la situación de la provincia de Arauco en la forma en que la situación lo amerita. Ataques armados y quema de maquinaria forestal, camiones han sido parte de los últimos hechos de violencia. Más adelante en TV1 Noticias vamos a tener una nota completa con lo que fueron las consideraciones de esa importante reunión que hubo en la Intendencia, pero esto llamó la atención, la crítica en duros términos de un personero nombrado por el gobierno al trabajo del Ministerio Público. Pausa y ya volvemos. Tenemos miles de razones para vacunarnos contra el COVID-19. Yo me vacuno para cuidar y no contagiar a mi familia. Por esos abrazos apretados de mis papás. Por los compañeros de la pega y los almuerzos llenos de risa. Por seguir cuidando a mis viejitos, que son los que más lo necesitan. Por mí y por mis pacientes. Por todas y todos. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno y me sigo cuidando. Revisa el calendario de vacunación en www.gov.cl/yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Visítanos en Maipú, 854, Concepción. Emprende con nosotros. Chile decide a través de los medios UDEC. En TV1 Noticias para saludar de inmediato a Fernanda Vega, nuestra colega periodista, quien nos va a presentar un informe que ella preparó acerca de, el contexto es el Día del Estudiante, el Día del Alumno, Fernanda, pero donde hay poco que celebrar. ¿Cómo te va? Hola Francisco, claro, la idea es hablar de la educación en el contexto del Día del Alumno y de la Alumna, pero llevándolo un poquito más allá. Hace un par de semanas recibimos los datos de la deserción con números que evidentemente preocupan. Fíjate que a nivel nacional, durante el 2020, para el 2021, bien digo, desertaron cerca de 40.000 estudiantes, algo que se replica también con años anteriores. Por ejemplo, en el 2020 fueron más de 45.000 y en el 2019 más de 40.000 también. En lo que respecta al 2021, 53% son hombres y 47% mujeres. Si esos datos los llevamos a la región del Biobío, son más de 2.000, específicamente 2.340 los estudiantes que desertaron en nuestra región. De ellos, hombres son 1.244 y mujeres 1.097. Son números que evidentemente, pese a que se replican con años anteriores, preocupan, y sobre todo a la agrupación de padres y apoderados de Andalienzura. Así que te invito a que podamos escuchar también parte de las declaraciones de la vocera de esa agrupación.
Como padres y apoderados de las agrupaciones de centros de padres de la octava región, vemos con mucha preocupación la brecha grande que se está formando con estos alumnos que no asisten a clase. Sabemos que son muchísimos los que han tenido problemas, algunos porque no tienen conectividad o artefactos tecnológicos, y otros simplemente porque les cuesta el internet, los papás no lo pueden cancelar. Para esto nosotros queremos ver solucionar un poco esta problemática y que el Estado se haga cargo de estos chicos, puesto que si ahora en este momento, como estamos sin cuarentena, tenemos clase híbrida, es mucho peor la situación porque hay niños que van a asistir a los colegios y otros que van a estar en clase online, y para eso es difícil porque los profesores no pueden hacer ambas cosas en el día, entonces se van a hacer día por medio, entonces eso nos complica muchísimo. Claro, una preocupación justamente también por la realidad que se está viviendo con las clases, bien digo, presenciales, y también con las clases que se mantienen online. Otro de los datos bastante relevantes, Francisco, es lo que pasa en la educación inicial, es decir, en pre-kinder y también kinder, donde aquí sí se notó el aumento de la deserción, aumentó en un 130%. En la región del Biobío, fíjate que en el 2019 desertaron en pre-kinder 92 y ahora para 2021 131, y en kinder de 74 se pasó a 171. Quizás en la región del Biobío no es muy notorio, pero si lo llevamos a un contexto nacional de más de 13.000 pequeños que desertaron en kinder y prekinder, pasamos al 2021 a más de 8.647. No es menor, evidentemente, teniendo en cuenta que la educación inicial no es de manera obligatoria. Tenemos también declaraciones de los jardines infantiles particulares de acá de la región del Biobío que ven con bastante alerta esta situación. Lo que hoy día el Ministerio de Educación debe profundizar son aquellas acciones de detección temprana, detección preventiva de las causales o las condicionantes que van a determinar que en definitiva los estudiantes no se matriculen o hagan abandono del sistema escolar. Una preocupación especial, el apoyo psicoemocional en situaciones de pandemia, y también una preocupación especial del Estado, a fin de garantizar que las familias tengan los recursos suficientes y necesarios para asegurar que sus hijos no tengan que abandonar sus estudios para garantizar los ingresos en la familia. Preocupante las estadísticas que indican este aumento de cerca de 40.000 jóvenes que no se matricularon este año 2021 en la educación formal. Bueno, ahí escuchábamos entonces las declaraciones del ex Ceremi de Educación, Sergio Camos, Francisco. Yo decía que también habíamos conversado con la presidenta de la Asociación de Jardines Particulares de acá, de nuestra zona. Pero antes de pasar a revisar esas declaraciones, tomar en cuenta también lo que indicaba Sergio Camos con respecto al trabajo que se espera por parte de las autoridades para que estos índices, que van en aumento evidentemente, puedan ir bajando. Ahora sí, yo creo que podríamos también escuchar las declaraciones de los jardines infantiles particulares, que van en la misma línea también de las declaraciones que escuchábamos de Sergio Camos. Vamos a tener dobles complicaciones en el colegio, dobles complicaciones con seres humanos antisociales, menos llevados a tener acuerdos, a empatizar, ¿cierto? A lograr de alguna manera enriquecimiento personal, desafíos personales, sin que esto se vuelva una competencia animada dentro de lo que se produce el sistema escolar y futuramente el sistema universitario. Cuando entendamos que esta educación inicial va a darnos la pauta para lo que viene, definitivamente todavía no hemos entendido nada. Por lo tanto, la posición para nosotros es que ¿es necesario el kinder obligatorio? Por supuesto que lo es. Ahí escuchábamos también las declaraciones entonces desde los jardines infantiles particulares, donde además de tener programas de seguimiento para evitar la deserción, bien digo, Francisco, de los estudiantes, la idea es que se pueda ir un poco más rápido con el proyecto de ley que existe para que el kinder por lo menos sea considerado obligatorio, algo que hasta este momento no lo es. Acá los apoderados, los padres deciden evidentemente si matriculan a sus hijos en prekinder o también en kinder. ¿Qué es lo que se está haciendo por parte de las autoridades actualmente sobre eso? También nos entregó declaraciones el Ceremi de Educación.
Estamos tratando de trabajar y dotar a los establecimientos vocacionales de herramientas que puedan monitorear el contacto con los estudiantes. Eso es clave. Lo que no nos puede pasar es que no mantengamos el contacto con nuestros niños y niñas. Por otro lado, desde el Ministerio se está empujando y defendiendo la idea del kinder obligatorio. Y esperamos que esa iniciativa pueda ser revisada y aprobada lo más prontamente posible. Claro, a grandes rasgos, Francisco, el Ceremi de Educación indicaba que se están desarrollando programas para evitar o para poder generar una relación mucho más cercana con los estudiantes que decidan desertar para que, evidentemente, vuelvan al sistema escolar. Y por otra parte también hacía mención a este proyecto de ley que está encaminado, todavía no llega evidentemente a buen puerto, con respecto a que el kinder por lo menos sea considerado obligatorio en el sistema escolar, es decir, pasar de 12 cursos que son obligatorios para pasar a 13. Sí, evidentemente que es una realidad que preocupa, pero que está directamente influenciada por la pandemia, más allá de que los números son similares a otros años, hasta ahora, porque quiero marcar esa diferencia, hasta ahora. Lo que pasa en kinder, pre-kinder, Fernanda, la pandemia influye en que los padres no quieran enviar a sus hijos y que también esa vuelta presencial es voluntaria, por lo tanto, evidentemente, y uno lo escucha con familias que dicen, no voy a enviar a mis hijos durante todo el año, ni a kinder, ni a pre-kinder, ni al jardín, ni nada, porque me da miedo de que se pueda contagiar. Eso influye también. Y recuerdo lo que conversábamos delante, Fernanda, acerca de que si bien hay una deserción alta, no es tan grande en comparación con años anteriores, pero recién estamos a mayo. Y si bien es cierto, se contabiliza quizás, o se sabe, en marzo, abril, nada puede asegurar que de aquí al resto del año no sigan retirándose estudiantes del sistema, cosa que también puede pasar y aumentar esa cifra. Claro, es lo que se cree con respecto a lo que pudiera pasar con las cifras para el 2022, por ejemplo. Si se sigue la línea de lo que yo ya te indicaba, Francisco, con los números desde el 2019, que van entre los 40.000 a 45.000 estudiantes que desertan. Continuamos en una emergencia sanitaria, evidentemente, que ha sido es uno de los factores determinantes para que los estudiantes deserten, sobre todo lo que tú indicabas, en la educación inicial, en pre-kinder y kinder. Los apoderados evidentemente prefieren que sus hijos se mantengan en sus casas. Es por eso que se están impulsando algunas medidas, sobre todo algunos programas, Francisco, para evitar la deserción, como el sistema de alerta temprana, que va en la línea de tener la información adecuada de cada estudiante que podría estar en riesgo de desertar de la educación, ya sean los diferentes niveles, y se complementa con la herramienta de gestión de contacto, que también es un instrumento que permita hacer el levantamiento de información para poder apoyar evidentemente a los estudiantes y así evitar que abandonen el sistema escolar. Siempre es triste conocer estas cifras de deserción escolar. Harta noticia ha generado el ámbito de la educación, lo mismo que revisábamos ayer con esta presencialidad, que no genera consenso porque también tiene el rechazo de algunos padres, del colegio de profesores, en fin, pero el gobierno está impulsando el retorno a partir de la fase 2 a clases tradicionales, ya con los niños en el colegio. Muchas gracias, Fernanda. Que esté muy bien, Francisco. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso con más TVU Noticias. Para cuidarnos, reemplazamos muchas cosas. Los parques por juegos en familia, el cine por el living, estar cerca por estar seguros. Pero hay cosas que no se pueden reemplazar, como la vacuna contra la influenza. La vacuna es gratis para personal de la salud, embarazadas, niñas y niños, mayores de 65 años, pacientes crónicos. Y si tienes indicación de hacerlo, vacúnate contra el COVID-19 y la influenza. Revisa el calendario de vacunación. Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile decide a través de los medios UDEC.
Hola, hija. Permiso, tata. Acuérdese que este año es con mascarilla y hay que llevar el lápiz. El amor por Chile se hereda. Participa este 15 y 16 de mayo en las elecciones para convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Chile vota por Chile. Infórmate y revisa los horarios. Gobierno de Chile. Se lo adelantamos, una importante reunión entre autoridades se realizó esta mañana en la Intendencia de la región del Biobío con motivo de los últimos hechos de violencia en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía. Dentro de las opiniones que se entregaron por parte de autoridades, llamó la atención las palabras de Roberto Coloma, encargado local de la zona Macrosur, quien criticó en duros términos el trabajo del Ministerio Público. Así de breve fue su paso por la zona, reunión privada en la Intendencia y este punto de prensa. El motivo, la aprobación de 724 millones de pesos que se destinarán a las víctimas de violencia rural. Las mismas que han perdido maquinarias, empleos y hasta viviendas. Y es que estas imágenes dan cuenta de la realidad por la que atraviesa la denominada zona roja del Biobío. Con el objeto de poder aprobar 724 millones de pesos que van en favor de 20 víctimas de violencia de organizaciones radicalizadas, extremistas y terroristas que hoy han estado en la zona. Atentados, baleos, cortes de ruta y una sensación de impotencia ante el actual del gobierno. Y es que las estrategias utilizadas hasta ahora, que incluyen 20 medidas de trabajo con líneas legislativas y administrativas, no dejan conforme a las víctimas de la denominada violencia rural. Solo en el último tiempo se han quemado 56 casas en Quidico y 32 en Lanalhue, números que en esta pasada obligaron a Solange Etxepare a emplazar a las autoridades. Hoy día nosotros tenemos el terrorismo instalado en nuestra zona, no hay presencia del Estado, no hay presencia policial, menos presencia del ejército, y hoy día lo que queremos es emplazar al presidente, a través del señor Urquiza, porque la última vez que estuvo el presidente de la República aquí fue cuando vino a buscar votos. Pero hoy día nosotros lo que le queremos pedir es que venga a personarse, a hablar con las comunidades, a hablar con las víctimas, y que venga a la provincia de Arauco. Bajo este mismo contexto es que se fundó la agrupación de víctimas de terrorismo en Chile, que busca gestionar acciones incluso con ayuda internacional para no solo prevenir estos incidentes, sino que también dar con los responsables, los mismos que según el coordinador de la Macrozona Sur fueron ya identificados. Actualmente en la Macrozona Sur hay 4 organizaciones radicalizadas y terroristas. Estas son la CAM, la UAM, la resistencia mapuche en Lafkenche y la resistencia mapuche Mayeco. Estas son las que están detrás de cada uno de los atentados. ¿Qué falla entonces? Si ya existe conocimiento de las agrupaciones que se han adjudicado los ataques tanto en la provincia de Arauco como Mayeco, para el coordinador regional de la Macrozona Sur la respuesta es una. Los otros órganos del Estado que tienen incidencia directa en la solución del problema actúen en consecuencia. Y me refiero específicamente al Ministerio Público y a los tribunales de justicia. Es impresentable, a mi juicio, que el Ministerio Público no priorice la situación de la provincia de Arauco en la forma en que la situación lo amerita. Un sistema judicial emplazado por el coordinador de la zona, que asegura que se trabaja para resguardar la seguridad en el cono sur de Arauco. Sin embargo, lo cierto es que los atentados siguen. Esta vez el retén de carabineros en Quidico fue el blanco de ataques y las mismas víctimas aseguran que no hay presencia policial. Y así le puedo decir que el alto mando institucional se encuentra trabajando 100% en dar mejores condiciones de seguridad, logísticas y humanas, de tal forma, como le dije antes, de esta situación extraordinaria, porque no es regular lo que ocurre aquí a lo que ocurre en el resto del país, también tener respuestas extraordinarias. Sin ir más lejos y con una diferencia de horas, durante esta madrugada 2 cabañas y una escuela en Lanalhue, por cierto recién reconstruida, fueron atacadas por un grupo de encapuchados. Ningún detenido y un gobierno que repite un discurso aprendido, pero que no genera soluciones. Muy bien, y en otro tema, luego de 9 semanas de cierre, la Reserva Nacional Longuén reabrió sus puertas
Esto luego que desde Cernatur oficiaran a la CONAF para la apertura de las distintas áreas silvestres protegidas del Biobío y así fomentar el turismo en la zona. Aire puro, tranquilidad y relajo. Palabras faltan para describir una de las reservas naturales más grandes del Biobío, que luego de 9 semanas de cuarentena obligatoria por fin reabrió sus puertas. Apertura importante no solo para los visitantes que puedan llegar a la Reserva Nacional Nonguén, pues esta también es una actividad necesaria para fomentar el turismo, que se ha visto sumamente golpeado por la actual crisis sanitaria. En este contexto, damos un aviso a todos nuestros habitantes de esta intercomuna que se inscriban en nuestra página web a fin de que podamos contar y puedan tener la autorización de visitarnos para tener los aforos respectivos, que en esta oportunidad vamos a tener un aforo de 80 visitantes por día. Pero el inicio de actividades de este lugar no es lo único planificado en la región. Desde Cernatur y por medio de un oficio enviado a la CONAF, se solicitó la apertura de las áreas silvestres protegidas del Biobío, que se encuentran en comunas de fase 2 o superior, entre ellas el Parque Nacional Laguna del Laja. Ya tenemos la respuesta de la apertura del Parque Nonguén y eso nos pone muy contentos como región, porque entendemos también de que este paso a paso debe continuar. Es por eso que también dentro de esta solicitud hemos oficiado presentando la alternativa de poder abrir también el Parque Nacional Laguna del Laja y así también queremos incorporar el Parque Nacional de Isla Mocha. Si bien la idea es recuperar y fomentar el turismo, las recomendaciones sanitarias siguen estando vigentes, donde los aforos permitidos y el distanciamiento social son de gran importancia. Nosotros en todos los espacios que son como parques, por ejemplo, plazas, el Parque Ecuador, hemos visto la gran cantidad de personas que obviamente hace deporte y en ese sentido hay libertad para poder tener un aforo mayor, sobre todo en la franja horaria, las personas que quieren salir a caminar o en la semana en fase 2 se puede, y lo que sí se pide es que los grupos de personas no se aglomeren personas, si van a hacer actividades físicas muy juntos, que usen mascarillas. Hoy son la Reserva Nacional Nonguén y el Parque Nacional Laguna del Laja, los que con su reapertura servirán no solo para fomentar el sector turístico, sino que además entregarán un respiro y descanso psicológico ante el ajetreado estrés provocado por las extensas cuarentenas. Y brevemente revisamos la noticia internacional de las últimas horas. La tensión aumenta en Medio Oriente, en la frontera entre Israel y Palestina, debido a lo que habría sido el lanzamiento de cientos de misiles por parte del grupo Hamas, considerado por Occidente como una agrupación terrorista. Esto en contra de Israel, hacia territorio israelí, lo cual motivó que se encendieran las sirenas de evacuación de los ciudadanos que viven en las ciudades cerca de la frontera. Vimos ataques también en la ciudad israelí de Tel Aviv. Una situación que provocó una alarma en la población de Israel. El ejército y la fuerza aérea, las fuerzas armadas israelíes, habrían respondido justamente a este ataque, también lanzando misiles y bombardeos a objetivos militares. Ya llamó la atención y generó estupor lo que fue el lanzamiento de un proyectil que terminó derribando un edificio en territorio palestino. Esto obedece al aumento de la violencia que se ha visto en la zona en los últimos días. Responde a un conflicto de décadas donde influyen las aristas religiosas y de territorio, las peticiones de independencia también de Palestina, pero lo cierto es que en las últimas semanas se ha agudizado el conflicto principalmente porque los ciudadanos palestinos que viven en territorio israelí acusan hostigamiento, que se les quiere sacar de esos territorios, y además se ha criticado también la política sanitaria por parte de Israel y una supuesta intención de que no se vacune población de Palestina. Ya es un conflicto de largo tiempo, pero que tiene estos episodios de violencia, de mayor violencia en algunos momentos de la historia reciente. Y lo siguiente nos trae a Chile nuevamente, porque claro, estamos a puertas de un proceso histórico electoral, democrático, una fiesta de la democracia. Vamos a vivir el fin de semana. Chile decide 2021, 16 y también antes, el día anterior, el 15 de mayo, 2 días de elecciones, con cobertura especial de nuestro canal este sábado
Desde las 8 de la mañana Chile decide por Medios UD, una transmisión conjunta de los medios de la Universidad de Concepción con todos los detalles de las elecciones. Acompáñanos sábado y domingo en todas nuestras plataformas. Ya lo sabe, a partir de este sábado a las 8 a.m. comienza una transmisión especial de Canal TVU y con el apoyo, sábado y domingo, por supuesto, de los profesionales de los medios de la Universidad de Concepción. Con esa invitación estamos llegando ya al final de este TVU Noticias renovado, luego de lo peor de la pandemia, así que acompáñenos a partir de aquí en más, todos los días, de lunes a sábado, a partir de las 20 horas con las noticias. Hasta mañana.